Bueno, chicos, entonces ya una vez habiendo evaluado y visto como las posibilidades que existen a nivel de atributos, ¿cierto? Y de etiquetas desde HTML, entonces vamos a continuar con la temática de lo que son los estilos CSS, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a describir inicialmente de qué se trata y pues vamos a ver, bueno, elementos de sintaxis y pues algunas características y cómo lo podemos relacionar y vincular con nuestro archivo de HTML. Bueno, entonces en primer lugar decimos, bueno, ¿qué es CSS? Entonces, como ya les acabo de adelantar y de pronto algunos ya lo han utilizado, es un lenguaje que trabaja junto con HTML, básicamente pues para proporcionar lo que son los estilos, la parte de diseño, en factores como tamaño, colores, fondos, bordes, bueno, etcétera, ¿sí? Hablando de la sigla, básicamente CSS describe Cascading Style Sheets, ¿sí? O sea, hoja de estilos en cascada, ¿sí? De hecho, de otra manera. Bueno, CSS entonces, como ya les decía, va a influir directamente en el diseño de la página. Es decir, que pues va a determinar cómo se muestran los elementos que contiene nuestro documento HTML en la pantalla, ¿sí? Y pues bueno, básicamente entonces, en relación al manejo pues de atributos y demás de HTML, pues CSS, dadas las características y la simplicidad en términos de configuración que tiene, pues ahorra mucho trabajo y mucho tiempo, dado que pues también permite la reutilización de estos archivos, digamos, para aplicar el estilo sobre cualquier otra página con las mismas características, ¿cierto? Y pues bueno, digamos que estas hojas de estilo se pueden manejar externamente al archivo de HTML. Pues miren, o sea, digamos que a pesar de que pues, como ya les he mencionado, uno influye directamente sobre el otro, de manera oficial, pues realmente CSS no tiene nada que ver con HTML, bueno, HTML5 en este caso, que es lo que estamos, que es la versión que estamos revisando, ¿sí? eh, pues realmente no hace parte de HTML5 directamente y de hecho nunca hizo parte de él, ¿sí? Este lenguaje realmente pues viene a ser como un complemento, ¿sí? Que se desarrolló como para superar las limitaciones y reducir la complejidad como tal que tiene el HTML5, pues digamos ya a nivel de diseño, al sobrecargarle o a cargarle características pues digamos que lo embellezcan a nivel estético. Digamos que inicialmente eran, como ya vimos en las clases pasadas, pues lo que, digamos, definía la parte de diseño de HTML, pues eran los atributos dentro de las etiquetas, ¿sí? Y pues digamos que se aplicaban a elementos específicos, ¿sí? Sin embargo, pues digamos, conforme fue evolucionando este lenguaje, pues la estructura del código como tal se iba volviendo más compleja, ¿sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, digamos, ya estamos hablando del manejo de la parte, pues, del backend, digamos, involucrando otros lenguajes, como por ejemplo JavaScript, PHP, ¿cierto? Que básicamente terminan embebidos en la estructura de HTML. Entonces, digamos, al abarcar tanta complejidad técnica, sí, ya se hizo cada vez más difícil satisfacer las necesidades o las formas de expresar mejor o el manejo y el despliegue de la información de las páginas de HTML. Entonces, digamos que más que todo surgió como una necesidad. En consecuencia, digamos, eh, apareció CSS y se empezó a adoptar de tal manera que pues, se convirtió como la iniciativa para poder separar la estructura de programación como tal del HTML5 de la parte de presentación, de la parte de diseño, de la parte de estética. Entonces, digamos, desde que se tomó esta práctica de utilizar el CSS, este lenguaje pues ha empezado a crecer y a ganar mucha importancia, ¿sí? Incluso, digamos, a pesar de que no hace parte del HTML5, ha empezado a desarrollarse de manera paralela, ¿sí? Pues, pero sobre todo enfocado más que todo a las necesidades de los diseñadores, más que en el propio proceso de evolución de HTML, ¿sí?
Aquí, hablando de la sintaxis, digamos que se entra a manejar dentro del CSS, tenemos que esta estructura, ¿cierto? Entonces, en primer lugar tenemos el selector, que de pronto en lo que ustedes ya han utilizado, ya han visto, ¿cierto? Tenemos que, pues, aquí hace referencia como a la etiqueta inicial, ¿no? Digamos, del nivel de título, subtítulo, ¿cierto? O párrafo o cualquier otro tipo de texto, ¿sí? Que en este caso, pues bueno, como ejemplo, tenemos a H1. Internamente, pues ya tenemos la parte de la parte de la declaración. Entonces, en esta parte, pues digamos, tenemos este bloque donde, pues bueno, manejamos estas parejas, ¿no? La parte de la propiedad, ¿cierto? Que en este caso, bueno, el color y el valor, ¿cierto? Que en este caso, bueno, sería el color azul. Y pues digamos que allí se puede aplicar distintas características de diseño y empezamos, y bueno, digamos que los podemos separar por punto y coma. Entonces aquí para el ejemplo, pues bueno, tenemos una propiedad de diseño de color y tenemos otra de tamaño de letra, ¿sí? Donde pues especificamos los valores, en este caso, como azul y pues 12px para la escala del tamaño de esa letra. Pero básicamente esa es la estructura básica. Sin embargo, de pronto ustedes en la parte de, bueno, los que han utilizado de momento ese tipo de archivos, pues han podido ver que pues comúnmente uno los encuentra, o sea, listo, encuentra esta estructura, pero los encuentra ordenados como, digamos, hacia abajo, a modo de columnas. Igual eso no es que no afecta como tal el despliegue o la ejecución misma de estos atributos sobre el archivo HTML. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Profe, y si fuera sin el font, o sea, fuente, o sea, dame un momento, solo size, tamaño, ¿es diferente la declaración o qué? Pues bueno, digamos que se le está especificando que es el tamaño de la letra. De igual, pues como ya hemos visto ligeramente, uno puede manejar, digamos, la manera como se despliega según la estructura general, ¿no? Que uno tiene como el despliegue de los headers, de las barras de navegación, de las barras laterales, ¿cierto? Entonces, dependiendo del plano al que se le esté aplicando, pues es posible, ¿no? Es posible que se aplique al contenedor, más no directamente al atributo que yo le estoy aplicando. Es una posibilidad, ¿no? Sin embargo, pues digamos como ya dentro del mismo paradigma de CSS existe como en sí misma esa sintaxis, de pronto pues también es más fácil orientarse cuando uno quiere realizar una modificación, ¿no? De pronto que uno tenga una página y que ve que, no sé, un título está demasiado grande. Entonces si uno busca pues de entrada como font size, entonces ya sabe que pues esa es la propiedad que me va a permitir modificar específicamente el tamaño de la letra, ¿cierto? Porque pues no sé si de pronto tu pregunta viene a que ya lo has probado o que no te ha tomado, digamos, ese criterio para aplicarlo. Sí, sí, pues por ahí estoy utilizando fue el tamaño nada más, sin la, o sea, fuente, sin especificarlo así. ¿Y si te lo tomaba? Sí, pues creo que sí. Bueno, igual pues por lo menos la ventaja aquí que vemos de HTML5 o bueno, de la parte de frontend del diseño, que hay muchas cosas que se pueden probar así de manera particular, ¿no? Aunque de hecho, pues ahora en lo que vamos a ver, vamos a hablar también de cómo se puede aplicar estos atributos a elementos grupales o elementos, digamos, que tengan una misma característica dentro del documento HTML. Chicos, no sé, tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguimos?
Bueno, chicos, listo. Entonces, miren, igual ustedes de pronto ya podrán explorar esta característica, digamos, para identificar que pues cada navegador tiende a ordenar elementos de acuerdo al tipo, como digamos esté estructurado, ¿sí? A veces suelen haber unas ligeras variaciones entre navegadores, en la forma en que uno, pues, digamos, despliega los contenidos, ¿sí? Entonces, digamos, hay navegadores que pueden desplegar contenidos en bloque o contenidos en línea, ¿sí? Que pues básicamente se refiere a cómo se presentan estas características en pantalla. Entonces, bueno, de una parte tenemos los elementos block, ¿sí? Que tienden a colocar los elementos uno sobre otro a lo largo de la página. Y de otra parte tenemos los elementos inline, que básicamente pues empiezan a colocar lado a lado, ¿cierto? Sin ningún salto de línea, a menos que el espacio o el contenedor en el que estén ubicados pues ya no tenga más espacio suficiente para ubicarlos. Entonces va a empezar a, digamos, hacer el salto de línea y a colocarlos en debajo, pero pues igualmente a seguirlos alineando en línea, ¿cierto? Bueno, digamos que de manera general los elementos en los navegadores tienden a tomarse o ubicarse con esta primera característica como elementos block, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, cada elemento de HTML, pues, digamos, que represente, pues, ¿no? Una ubicación visual, por ejemplo, digamos, retomando, ¿no? La estructura de las que hemos visto, ¿no? Pues, digamos, la section, la nav, el header, el footer, todo eso, los va a ir poniendo uno debajo del otro, ¿cierto? O sea que entonces, por ejemplo, yo pongo el header, después pongo el body, luego pongo el footer, ¿sí? Entonces, en ese orden los va a ir ubicando, pero uno encima de otro, ¿cierto? Como ya les describí ahorita las características del elemento block. ¿Esa parte sí es clara, chicos? Sí, profe. Sí, bueno. Pues igual ustedes van a tener que manejar algunas de las cosas que estamos viendo, entonces es importante que quede claro, ¿listo? Bueno, entonces, continuando, vamos a hablar de los estilos en línea. Entonces, miren, pues son las técnicas más sencillas para incorporar o utilizar los estilos de CSS dentro. Básicamente, entonces, como ya hablamos un poco, es tomar esta etiqueta, digamos, dentro de las etiquetas, perdón, ubicar el atributo style, ¿cierto? Y dentro de él, entre comillas, pues ubicar tanto la propiedad como el valor. Entonces, miren, en este caso, en el que tenemos aquí la imagen, pues se está o se va a aplicar un estilo sobre este párrafo que está aquí. Entonces, en este párrafo se va a ubicar, bueno, el tamaño de letra a 20, ¿sí? Según esta propiedad y este valor que se está indicando allí. Entonces, miren, pues igual como les digo, eso ya se lo ha hecho y es la forma más sencilla de aplicarlo, ¿cierto? De otra parte, bueno, tenemos la otra forma que son los estilos embebidos, ¿sí? Básicamente, o sea, consiste en empezar a aplicar estilos no directamente dentro del contenido, sino en la cabecera, ¿sí? Pues miren, aquí nos podemos ver que aquí está el header y aquí dentro, bueno, de los atributos comúnmente que ya tenemos, ¿cierto? El UTF-8, bueno, la parte de compatibilidad, ¿cierto? Con navegadores. Aquí tenemos, bueno, dentro, creamos una etiqueta, style, y pues aquí le indicamos, ¿cierto? Que va a aplicar este tamaño de letra a los párrafos, básicamente, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, que por esta letra P sabemos que se va a aplicar esto a todos los párrafos del texto ubicados desde el header, ¿sí? ¿Sí es claro también esta parte? Chicos.
Sí, señor. Listo. Sí, profe. Vale, chicos. Igual aquí lo importante es que es como si se tomara esto como una referencia, ¿no? O sea, estamos referenciando la característica que se le va a aplicar a, pues bueno, al contenido de texto que esté con la etiqueta P, pues que digamos es la etiqueta de párrafo. ¿Listo? Bueno, otra forma es la parte de, pues, como normalmente se declara o se utiliza estos estilos, ¿sí? O sea, a través de archivos externos, ¿sí? Entonces, miren, pues básicamente, o sea, es más fácil en el sentido de que, pues, el código se vuelve más fácilmente actualizable, ¿sí? Y pues digamos que si uno quisiera reutilizar, ¿cierto? El estilo de una página que de pronto yo diseñé, sí, pues básicamente tendría que empezar a hacer una copia de cada uno de los estilos y ver, pues bueno, qué atributo, qué etiqueta, qué característica lo empecé a afectar, ¿sí? Sin embargo, digamos, si yo ubico esos cambios de diseño sobre un archivo externo y pues digamos que lo invoco con el elemento link, como lo tenemos aquí, ¿cierto? Aquí está el elemento link, ¿sí? Entonces puedo insertar el archivo en los documentos HTML donde lo necesita, donde lo quiera aplicar. Incluso, digamos, yo podría simplemente como cambiar con otro archivo CSS y cambiar completamente la forma en que se despliega el contenido en HTML. Entonces, miren, aquí tenemos el link, digamos que esta parte, este atributo rel, me permite indicar, digamos, de qué características es el documento que yo estoy agregando. Entonces, aquí le estamos diciendo que yo estoy agregando una hoja de estilos, ¿sí? Entonces, aquí en href, tal cual como vimos, por ejemplo, en el caso de las imágenes, ¿cierto? Aquí yo le puedo indicar la ruta, ¿cierto? Donde se encuentra el archivo u hoja de estilo con extensión CSS. Y pues de hecho, digamos que esta característica, digamos, de manejarlo de manera externa, me permite, pues, digamos, modificar o adaptar los documentos HTML a cualquier circunstancia, a cualquier dispositivo, como, digamos, podremos ver de pronto más adelante, ¿sí? Entonces, miren, aquí pasaríamos, digamos, a otra forma, ¿cierto? Hablando de las referencias. Entonces, miren, cuando hablamos de cómo se pueden incluir estos documentos, o perdón, estas hojas de estilo al HTML, digamos, las técnicas que existen para ello, pues es la parte de las referencias, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en la diapositiva, en esta diapositiva, de hecho, ¿sí? Aquí vemos que el tamaño de la letra, pues bueno, va referenciada a cada elemento que esté dentro de la página con la etiqueta P, ¿cierto? O usando la palabra clave P, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues digamos, con esta etiqueta style, entonces yo aplico esto, como ya les mencionaba, a cada elemento que tenga esta palabra clave, ¿no? La P, que sería la P de párrafo, ¿sí? Pero, digamos, aquí, uy, perdón. Sí, aquí. Eh, Vamos a hablar entonces más específicamente de otros métodos que, digamos, que me permiten hacer de forma más específica, ver la afectación, digamos, o sobre cuáles voy a aplicar las características de diseño de CSS. Entonces, el primero de ellos, pues, sería la referencia por palabra clave del elemento, que es el ejemplo que vimos en la diapositiva pasada, ¿sí? Con la letra P. La otra forma es la referencia por el atributo ID y la otra es referencia por el atributo class, ¿sí? Entonces, miren, como vimos, la primera realmente es muy sencilla. Entonces, vamos a entrar a hablar un poco más de estas dos formas de referenciar. Entonces, aquí tenemos la referencia con el atributo ID, ¿sí? Entonces, pues ID, como su nombre lo identifica, se refiere a un nombre clave que va a identificar a un determinado elemento, ¿sí? Significa que digamos que si yo ya pongo esta referencia ID con un determinado nombre,
pues no puedo duplicarlo, ¿sí? Porque ya ese ID es único para este texto, ¿sí? Y de hecho, cuando yo lo diseñe, cuando yo utilice esta parte ID, ese atributo ID o ese nombre que yo le dé dentro del ID debe ser único en todo el documento, ¿sí? Para de esa manera poder hacer referencia a un elemento en particular y que el efecto del archivo CSS solo se aplique a ese elemento que tiene ese ID en específico, ¿sí? Entonces, aquí en el documento HTML, ¿cierto? Basta con poner, bueno, ID igual y entre comillas el nombre pues clave que yo le voy a dar, el nombre único y específico para esta sección. Ya en el archivo CSS, ¿sí? Lo que hago es con este signo numeral, ¿cierto? Y delante pues el nombre del ID, bueno, ya indicar como la característica que yo le voy a aplicar. Entonces, en este caso, nuevamente es el cambio de tamaño de letra, ¿sí? Y pues como tal, entonces, ya relacionado y digamos, con esa referencia, ¿cierto? Entonces ya se sabe que cuando se muestre o se despliegue en el HTML, eh, este cambio de tamaño de letras solo va a afectar a esta sección con este ID único que se denomina para el ejemplo texto 1, ¿sí? ¿Sí es claro, chicos, o tienen alguna pregunta de esta parte? Hasta ahora, claro, profe. Listo, chicos. Igual cualquier cosa, pues no duden en preguntar. Bueno, vamos a ver el otro atributo. Ay, qué pena, por acá. El atributo clase, ¿sí? Entonces, miren, generalmente, pues, o bueno, la mayoría del tiempo es mucho mejor utilizar este atributo, ¿sí? Porque pues es como más flexible y se puede asignar a cada elemento, digamos, dentro de HTML, que digamos que querramos que comparta un diseño similar, ¿sí? Como para la parte de hacer más eficiente y pues la parte de reutilización de código, ¿no? Si digamos yo tengo varios títulos dentro de mi documento y todos quiero que luzcan, no sé, con negrillas, subrayado, lo que sea, entonces yo puedo hacer por el medio del atributo class que, digamos, a todos los elementos que yo les ponga, digamos, esa clase, ¿cierto? Entonces todos ellos se les va a aplicar ese atributo, ¿no? Entonces, miren, de igual manera, entonces ya no utilizo pues el valor ID, sino class, ¿cierto? Y pues lo igualo y entre comillas, pues pongo el nombre de esa clase, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso, bueno, texto 2 como para efecto ilustrativo. Eso en la parte de HTML. Ya cuando lo quiero, digamos, identificar o invocar con el archivo CSS, lo que hago es ponerle punto y el nombre de la clase. Y pues nuevamente, entre corchetes, pues bueno, la propiedad y el valor que le quiero aplicar. ¿Listo? Entonces, como ven, pues realmente es muy parecido y pues es muy sencillo de aplicar. ¿Claro también esta parte, chicos? Profe, una pregunta, y ese, el numeral de arriba, me perdí. Ah, ya, ese numeral es del atributo anterior, sino que pues digamos el pantallazo es de lo mismo. No, ya, O sea, ese numeral es para relacionarlo con el atributo, perdón, del con la texto. referencia ID. Ah, ya, se referencia con el numeral. Ajá. Entonces, miren, cuando yo utilizo ID, entonces utilizo numeral. Cuando utilizo class, utilizo el punto. ¿Listo? Vale, profe. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? Bueno, listo. Continuando, vamos a pasar a una parte que son los selectores.
Entonces, los selectores, vamos a hablar en primer lugar del selector universal, ¿sí? Entonces, miren, el selector universal, básicamente, bueno, con el asterisco, ¿sí? Selecciona todos los elementos HTML de la página, ¿sí? Y a todos ellos les va a aplicar el atributo que yo le indique. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy aplicándole una alineación de texto, centrándolo, y un tamaño de letra de 12, ¿sí? Entonces, miren, si digamos, por ejemplo, yo ya tengo especificado, no sé, pues digamos algunos clases, unos IDs y los demás, digamos, el texto, el contenido plano, lo quiero, pues digamos, unificar, ¿sí? Entonces, puedo aplicarle directamente este selector universal, ¿sí? Simplemente con el asterisco, él ya entiende, pues digamos que todo lo demás lo va a aplicar o le va a aplicar esta propiedad y este valor, ¿sí? ¿Sí es claro también esa parte, chicos? Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a ver otro selector, que es el selector de agrupación, ¿sí? Entonces, miren, el selector de agrupación selecciona elementos de HTML con las mismas definiciones de estilo. Entonces, miren, ubiquémonos en esta primera parte de acá. Aquí tenemos un título bajo la etiqueta H1 y tengo un subtítulo bajo la etiqueta H2, ¿sí? Entonces, digamos que yo a esos dos, al título y al subtítulo, les quiero aplicar un estilo en específico, pero solo a los dos. Entonces, ¿cómo hago yo esa relación? O bueno, de hecho, digamos que al párrafo también, en este ejemplo. Entonces, yo acá, ¿cierto? En mi hoja de estilos lo que hago es poner los elementos, ¿cierto? Entonces, en este caso sería H1, lo separo por comas, entonces H1, H2, y P, que pues bueno, también el párrafo, y solo a esos tres elementos les voy a aplicar esto en particular. Entonces, alineación de texto y pues cierto tamaño de letra, ¿cierto? Entonces, selector de agrupación, como ven, me permite, digamos, poner X cantidad de etiquetas, ¿cierto? Antes de una estructura de, bueno, digamos que estos los tomo como selectores y dentro ubico pues las propiedades y los valores que voy a aplicar solo a las etiquetas que tengan estas referencias, ¿cierto? Que en este caso, vuelvo y repito, sería H1, H2 y P. ¿Listo? Entonces, de esta manera, esto de alinear al centro y esto de ese tamaño 12 solo se va a aplicar al título, al párrafo y al subtítulo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Bueno, tenemos ahora entonces lo que son los comentarios. Entonces, bueno, que también ya lo habíamos visto en HTML, pero no lo habíamos visto para CSS. Entonces, bueno, lo común de los comentarios, utilizarlo para describir de pronto alguna sección, eh, de pronto para orientarse también en la parte de los códigos para saber qué hace qué, o a qué, digamos, a qué etiqueta o a qué atributo está afectando, ¿no? Pues bueno, básicamente, entonces, el comentario pues es todo texto que esté dentro de este, ¿qué? De este backslash, bueno, de este slash, perdón, con este asterisco, y bueno, cierra con un asterisco y un slash, y todo lo que esté en medio, pues es un comentario. ¿Listo? A ver, ¿quién recuerda cómo eran los comentarios en HTML? El signo menor de interrogación, guión, ¿es que es? Y al final igual se cierra con el menor y Listo. y guiones. Dos guiones, creo. Sí, sí, sí. Bueno, casi le pegas. Bueno, en lugar de interrogación es un signo de admiración, pero sí, ese es. Eso es de admiración. Qué pena. Ajá, eso, muy bien.
Listo, chicos. Entonces, de momento, preguntas, dudas en relación a la actividad. Sí, yo, profe, apenas que llegué, pues, de la actividad de seguir armando la página o... Bueno, de hecho, o sea, pues ya esperaría que todos hayan subido el documento hasta la parte que dejamos la semana pasada, ¿cierto? Ah, no sabía que tocaba subirlo. Uh, Bueno, si algo, pues para que lo suban. Igual ya está el No. espacio, está hasta la medianoche. Ahora, bueno, lo que vamos a hacer, y pues bueno, teniendo en cuenta esto que acabamos de hablar, pues bueno, vamos a dejar una actividad muy sencilla en la cual pues ustedes van a investigar algunos estilos y pues si quieren con el mismo ejemplo que están trabajando o pueden hacer otro, los van a, ¿qué? Los van a aplicar o los van a implementar, pero utilizando ya una hoja de estilo CSS, ¿sí? Como un archivo externo, porque igual vimos tres formas de hacer esa utilización de CSS, pero entonces lo vamos a utilizar con un archivo externo, ¿listo? Entonces, lo que ustedes van a investigar es lo siguiente, los estilos, perdón, de colores, ¿sí? Lo que está aquí, el RGB, el EX, el HCL, los fondos, ¿sí? Para cambiar un color de fondo, para poner una imagen de fondo, para que se repita el fondo, la parte de modificación de bordes, ¿cierto? Para poner el ancho y demás, márgenes, el padding, que cuando lo investiguen ya van a saber qué es, el alto y el ancho, y la parte de diseño en caja, ¿sí? Entonces, para que apliquen estos elementos, como les digo, en el ejemplo que tienen o en el ejemplo nuevo. ¿Preguntas, chicos, sobre esta actividad de hoy? ¿Hasta qué horas, profe? No, pues igual eso como tienen que investigar, pues igual, pues hasta la próxima clase. Pero si Ah, les rinde de una vez, pues mejor. Igual pueden utilizar aquí el espacio que tenemos de la clase para que lo vayan trabajando. Profe, ¿y hay que subirlo a la plataforma o algo así? No, pues antes de subirlo lo socializamos, ¿listo? Lo van mostrando a ver cómo les quedó y pues van mostrando en qué elemento aplicaron cada uno de las cosas que van a investigar. Sí, porque capaces lo ponen y de pronto no saben ni a qué lo están metiendo. Entonces, para que vayan relacionando. Pero para dentro 8 días, ¿no? Sí, pues tienen plazo hasta dentro de 8 días, pero pues mi recomendación es que utilizaran el espacio de la clase y pues no se llenan de trabajo, pues igual. Profe, lo que hay que subir del anterior trabajo se sube que un pantallazo del código, un zip que subimos.